Cuando abrí la puerta de mi departamento en la colonia Roma, y vi las paredes iluminadas por la tenue luz del atardecer de la Ciudad de México, lo sentí de nuevo, esa mezcla de orgullo y vértigo que me recorrió la primera vez que crucé este umbral. El olor a madera vieja, la textura áspera del piso bajo mis zapatos y hasta el eco hueco de mis pasos en la sala vacía me recordaban una sola cosa: este lugar era mío. No de mis padres, no de mi hermana, no de nadie más. Mío. Y eso, en una ciudad donde los sueños suelen costar más caro que la renta, significaba algo. Tenía 34 años y había trabajado día y noche en una empresa de tecnología en Santa Fe, metiendo horas extras, tragando tráfico, soportando jefes volátiles y colegas que a veces parecían depredadores más que compañeros. Pero lo logré. Compré un pedacito de espacio en una de las colonias más vibrantes de la capital, con cafés en cada esquina, murales que gritaban colores en las paredes y la vida latiendo a cada hora. No fue fácil. Cada peso de ese enganche salió de mí. Cada firma en la hipoteca fue como un nudo en el estómago que aún hoy siento cada fin de mes. Pero no importaba, porque cada grieta, cada azulejo despostillado y cada tabla que crujía bajo mis pasos me decía lo mismo: esto lo construí yo sola. Pero hay algo que nunca te cuentan cuando alcanzas un sueño así: el silencio. No el silencio cómodo de un hogar, sino el otro, el que retumba cuando vuelves de trabajar y te das cuenta de que nadie te espera. El que se cuela en la cocina cuando cenas frente a una sola vela, solo para no sentirte tan ridícula con el microondas. El que pesa en la recámara cuando el único sonido es el zumbido de la ciudad entrando por la ventana. Ese silencio que se parece demasiado a la soledad. A veces me preguntaba si ese era el precio. Si la independencia venía envuelta en noches largas, llamadas familiares que terminaban en reproches, y en esa sensación de que, aunque te sostienes sola, los demás siempre te miran como si tuvieras que sostenerlos también. Porque ser hija mayor en una familia mexicana no es un título, es una condena disfrazada de responsabilidad. Cuando mi hermana Fernanda necesitó pagar la universidad y mis papás ya no podían, ¿a quién voltearon a ver? A mí. Cuando había que cubrir gastos médicos, ¿quién aparecía como cajero automático de emergencia? Yo. Y aunque nunca lo dijeran en voz alta, en sus ojos siempre estaba esa expectativa: Alejandra puede, Alejandra debe. Por eso este departamento no era solo un espacio físico. Era mi declaración de guerra contra esa narrativa. Era mi forma de decir: sí, puedo ayudar, pero también puedo elegir, también merezco tener algo que sea solo mío. A veces me paraba en la ventana y veía cómo la ciudad seguía su curso, los camoteros con sus silbatos agudos en las calles, los vendedores de tamales oaxaqueños gritando la eterna letanía: tamales oaxaqueños, calientitos, los jóvenes pintando grafitis en las bardas y los autos tocando el claxon sin descanso en Insurgentes. Y yo, desde arriba, sintiéndome parte y al mismo tiempo apartada de todo eso. Pero esa tarde en particular, cuando dejé las llaves en la mesita de la entrada y solté el peso de mi bolso en el sillón, algo distinto vibraba en mi interior. No era orgullo, ni cansancio, ni siquiera alivio. Era un presentimiento, una punzada pequeña pero insistente que me susurraba que todo lo que había defendido hasta ese momento, mi independencia, mis límites, mi vida propia, estaba a punto de ponerse a prueba de la manera más brutal posible. Porque mi historia no comienza con la compra de este departamento ni con la hipoteca que me quita el sueño. Comienza con la certeza de que nada de lo que construí iba a estar a salvo, ni siquiera de las personas que se suponía debían alegrarse por mí. Y lo peor de todo, yo todavía no lo sabía. El correo llegó a mi bandeja de entrada como cualquier otro martes por la mañana, perdido entre notificaciones de Slack, recordatorios de facturas y promociones absurdas de tiendas departamentales. Pero había algo distinto en ese asunto: oportunidad de asignación internacional, Madrid. Lo abrí con el mismo escepticismo con el que una mexicana abre un correo que promete boletos gratis para el Vive Latino, segura de que era demasiado bueno para ser verdad. Pero no era spam. Era real. Mi jefa, Clara, había escrito: Alejandra, estamos lanzando un proyecto estratégico en Europa y creemos que tu perfil encaja perfectamente. Serían 2 años en nuestra sucursal de Madrid. Queremos saber si te interesa. Recuerdo haberme quedado inmóvil frente a la pantalla, el cursor parpadeando como si me empujara a responder de inmediato. Madrid. Europa. 2 años. De pronto, las paredes de mi departamento en la Roma se encogieron. La idea de pasear por la Gran Vía, de trabajar rodeada de acentos distintos,
de vivir algo que iba mucho más allá de la rutina gris del periférico. Era un sueño. Pero junto con la emoción llegó el vértigo. Porque soñar es gratis, pero vivir cuesta caro. Y yo tenía una hipoteca que me mordía el sueldo cada mes como un perro hambriento. Ese mismo día, después de salir del trabajo, caminé por Paseo de la Reforma con el corazón enredado en 1000 cables. El sol caía sobre el Ángel de la Independencia y yo solo pensaba, ¿qué hago con mi departamento? No podía dejarlo vacío. No podía pagar renta en otro país y al mismo tiempo seguir cubriendo la deuda aquí. La matemática era clara, si me iba, tenía que rentarlo. Esa noche marqué a Héctor, mi abogado y amigo desde los días en que apenas soñaba con comprar este espacio. Él siempre había tenido esa calma que yo envidiaba, la manera de explicarme cláusulas legales como si fueran recetas de cocina. Héctor, necesito tu cerebro, le dije medio en broma, medio en pánico. Me voy a Madrid 2 años. ¿Cómo rento mi departamento sin que el SAT me haga pedazos? Del otro lado, él soltó una carcajada tranquila. Muy sencillo, Ale. Yo te redacto un contrato de arrendamiento sólido, declaras los ingresos y listo. Nada de qué preocuparse. Colgué con un poco más de paz, pero otra preocupación saltó de inmediato. ¿Mi lugar estaba listo para atraer buenos inquilinos? Bastaba mirar las paredes descascaradas de la sala, las juntas ennegrecidas del baño, los gabinetes de cocina que habían sobrevivido a más mudanzas de las que debía confesar. Y fue ahí donde conocí a Sergio. Llegó con 2 trabajadores más, recomendados por una amiga. Tenía ese aire de maestro de obra experimentado, con mirada aguda que veía lo que yo ya había normalizado. Pasó la mano por la pared de la sala, observó el azulejo del baño, revisó la pintura de la cocina. Nada grave, señorita Alejandra. 2 semanas y esto queda como nuevo. Pero no puede quedarse aquí. Mucho polvo, mucho ruido. La idea de abandonar mi refugio, aunque temporalmente, me oprimió el pecho. Pero supe que tenía razón. Así que marqué a Marina, mi mejor amiga, casi mi hermana elegida. Ella vivía en Coyoacán, en una casa llena de plantas, con un cuarto de huéspedes que me había recibido en rupturas amorosas, colapsos laborales y ahora, en medio de mis renovaciones. ¿Puedo quedarme contigo unas semanas? Le pregunté. Por favor, Ale, ¿cuándo has tenido que pedirme permiso? Respondió con esa voz cálida que siempre parecía salvarme. Esa noche, mientras guardaba mi vida en un par de maletas, me invadió un sentimiento extraño, nostalgia y esperanza mezcladas. Porque sí, el polvo y los martillazos de Sergio transformarían mi departamento en algo digno de revista, pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Y lo más irónico es que yo todavía no lo sabía, que este correo, esta remodelación, este movimiento hacia un futuro brillante en Europa, sería la chispa que encendería el incendio familiar más grande de mi vida. El plan parecía sencillo en papel, casi demasiado sencillo para todo lo que estaba en juego. Rentar el departamento, cubrir la hipoteca, irme a Madrid tranquila. Pero en México, nada que involucre propiedades, contratos y familia termina siendo sencillo. Después de la llamada con Héctor, pasé noches enteras revisando portales de alquiler en línea, comparando precios en colonias cercanas, Condesa, del Valle, Narvarte. Mi departamento en la Roma estaba en un punto envidiable, cerca de cafés, parques, hasta de la estación del metro. Con un poco de arreglo podía pedir una renta que no solo cubriera la hipoteca, sino que me dejara un colchoncito extra. Y eso, en euros, sería un salvavidas mientras me adaptaba en Madrid. Sergio y su equipo comenzaron al día siguiente. El estruendo de martillazos y taladros se convirtió en la banda sonora de mis mañanas. Cuando iba a supervisar, me recibía un olor penetrante a pintura fresca y polvo suspendido en el aire que se pegaba en la ropa. Sergio me mostraba cada avance con orgullo. Los azulejos del baño reluciendo como si hubieran salido de un catálogo, la cocina con gabinetes renovados y las paredes lisas, listas para el toque final de color. Le va a quedar precioso, señorita Alejandra, me decía. Este depa se va a pelear la gente por rentarlo. Yo sonreía, aunque por dentro todavía había una punzada de duda. ¿Realmente podría encontrar a alguien que cuidara mi lugar como si fuera suyo? Por eso la asesoría de Héctor fue crucial. Nos reunimos una tarde en un café de la Juárez, con el bullicio de la ciudad colándose por la ventana. Él sacó una carpeta con los borradores del contrato. Mira, Ale, me explicó con paciencia. Este documento establece todo, monto de renta, depósito, duración, obligaciones del inquilino. Y lo más importante, protege tus derechos.
Si alguien intenta pasarse de listo, la ley estará de tu lado. Lo escuchaba mientras bebía mi café, y en cada cláusula sentía como si pusiera ladrillos alrededor de mi tranquilidad. Pero había un obstáculo invisible que ni contratos ni renovaciones podían resolver: mi familia. La idea de contarles que me iba 2 años al extranjero me revolvía el estómago. Sabía que la noticia no se quedaría en un felicidades. Sabía que la conversación terminaría en exigencias, en expectativas disfrazadas de sugerencias. Esa certeza flotaba como nube gris sobre mis planes. Mientras tanto, me refugiaba en la casa de Marina en Coyoacán. Su cuarto de huéspedes tenía paredes color turquesa y una ventana desde la cual se veía el jardín lleno de bugambilias. Ahí encontraba un respiro, el olor a café de olla por las mañanas, las charlas interminables en su cocina mientras el barrio se apagaba, el recordatorio constante de que alguien me apoyaba sin condiciones. Ale, no tienes idea de cuánto te admiro, me dijo una noche mientras compartíamos un mezcal. Lo que haces no cualquiera lo logra, y no tienes por qué cargar siempre con todos. Sus palabras me calaron hondo, porque aunque el plan de arrendamiento era sólido en papel, la verdadera prueba vendría de aquellos que no entendían de contratos ni hipotecas, sino de exigencias emocionales disfrazadas de unidad familiar. Lo que yo todavía no sabía era que esas renovaciones, ese contrato, ese plan meticulosamente diseñado, se convertirían en el campo de batalla donde finalmente iba a aprender a poner límites. Mudarse a casa de Marina fue como inhalar aire fresco después de semanas de polvo y martillazos. Desde el primer día, al abrir la puerta de su casa en Coyoacán, me recibió el aroma a café de olla con canela y el sonido lejano de un organillero en la plaza. Era como si el barrio entero conspirara para recordarme que todavía existían lugares donde la vida corría más lenta, más humana. El cuarto de huéspedes que tantas veces había sido mi refugio en rupturas amorosas o colapsos laborales ahora se transformaba en mi trinchera emocional. Paredes pintadas en tonos turquesa, un ventanal por donde entraba la luz suave de la mañana y, al fondo, el jardín con bugambilias trepando sobre la barda. Marina había preparado la cama con sábanas nuevas, una pequeña jarra con flores frescas y esa hospitalidad que no necesita palabras. Aquí no tienes que agradecer nada, Ale, me dijo abrazándome. Esta también es tu casa. Y lo sentí. Sentí que era mi casa, aunque temporal, aunque prestada. Sentí que no tenía que pedir permiso para llorar si lo necesitaba, para reír a carcajadas o para cocinar un domingo en pijama. Marina era más que mi amiga. Era la hermana que había elegido. Las primeras noches, mientras Sergio y su equipo destrozaban mis paredes en la Roma, yo me sentaba en la cocina de Marina a contarle cada detalle de mi vida. La cafetera italiana chisporroteaba, el pan dulce del mercado humeaba en la mesa y yo desahogaba miedos, el temor a Madrid, la angustia de la hipoteca, el presentimiento de que mi familia no aceptaría mi decisión. Tus papás siempre han puesto a Fernanda en primer lugar, me dijo una noche, sin rodeos. Pero tú no tienes la culpa de eso. No dejes que te hagan sentir egoísta por elegirte a ti. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Porque era verdad. En mi casa, ser la mayor siempre había significado ser la responsable, la que paga, la que resuelve. Y aunque yo había logrado comprar mi propio departamento, sabía que mis padres lo veían como una extensión de sus recursos, no como un logro mío. En esos días, cada caminata por Coyoacán era una especie de terapia. Los niños corriendo detrás de globos en la Plaza Hidalgo, las parejas tomando café en el Jarocho, los murales coloridos que gritaban libertad. Yo caminaba con una libreta en mano, tomando notas sobre lo que necesitaba organizar antes de irme: arrendamiento, impuestos, mudanza, trámites del trabajo. Pero detrás de cada lista de pendientes latía una pregunta más grande: ¿estoy lista para poner un límite definitivo a mi familia? En la tranquilidad de Marina encontré el contraste perfecto con el ruido interior que me devoraba. Sus cenas improvisadas de quesadillas con flor de calabaza, su risa contagiosa, su forma de mirarme directo a los ojos como diciendo: te veo, te escucho, te creo. Ella fue la primera en recordarme que mi vida no debía ser una extensión de los deseos de los demás. Y, aunque todavía no lo sabía, ese refugio sería vital. Porque muy pronto iba a necesitar cada gramo de fuerza que esas noches en Coyoacán me estaban regalando. La familia, siempre la familia. Si algo me pesaba más que la hipoteca o que el salto a Madrid, era la certeza de que mis padres y mi hermana encontrarían la manera de convertir mi logro en un nuevo escenario de conflicto. Mis papás vivían en Tlalpan,
en una casa amplia de techos bajos que habían comprado cuando yo todavía estaba en la preparatoria. Era el tipo de hogar que olía a mole los domingos, con paredes llenas de fotos familiares y un patio donde los rosales de mi mamá peleaban por sobrevivir. Ahí crecimos Fernanda y yo, dos hijas con destinos marcados desde el inicio. Yo, la mayor, la responsable, la que debía dar el ejemplo. Ella, la menor, la consentida, la intocable. Fernanda tenía apenas 26 años y todavía vivía con mis padres. 8 años de diferencia que parecían una vida entera. Mientras yo me partía el alma en oficinas de Santa Fe, soportando reuniones interminables y proyectos de madrugada, ella pasaba los días entre trabajos temporales, relaciones fallidas y un eterno papel de niña mimada. Había estudiado una carrera, sí, pero adivinen quién pagó casi todas sus mensualidades cuando mis padres ya no pudieron, yo. Esa era la dinámica. Fernanda sueña, Alejandra paga. Ahora estaba con Emilio, su novio de turno. Un tipo encantador a primera vista, con sonrisa fácil y promesas aún más fáciles. Decía que trabajaba en ventas, aunque nadie podía precisar de qué. Lo único claro era su habilidad para esquivar responsabilidades y para aprovecharse de la generosidad ajena. Y mis padres, en vez de advertirle a Fernanda, lo recibían en la mesa como si fuera ya parte de la familia. Ese favoritismo no era nuevo. Desde niñas, mi mamá me recordaba que tenía que cuidar de tu hermana y darle lo que tú tienes. Cuando ella rompía algo, yo terminaba regañada. Cuando yo sacaba buenas notas, el comentario era tu hermana también lo intentó. Y aunque crecí con esa espina de injusticia clavada, aprendí a callar. Porque en nuestra casa, discutir era faltar al respeto, y callar era amar a la familia. Por eso el simple hecho de pensar en sentarme a la mesa con ellos para anunciar mi mudanza me revolvía el estómago. Sabía que la noticia no se recibiría con un qué orgullo. Sabía que mis padres harían cuentas mentales, como mi ausencia podía resolverse en beneficio de Fernanda, como mi departamento podía convertirse en su salvación. Y Fernanda, ella seguramente vería mi esfuerzo como otra oportunidad para estirarse en el sillón y dejar que el mundo girara a su alrededor. Mientras en Coyoacán me envolvía la calma de Marina, en mi cabeza resonaba el eco de las frases que conocía de memoria. Alejandra, eres la fuerte, tú puedes ayudar. Ale, tu hermana necesita apoyo. No seas egoísta, somos familia. Me daba miedo, pero también rabia. Porque si algo había aprendido en mis 34 años, era que para mi familia ser generosa significaba sacrificarte tú para que otros vivan cómodos. Lo que yo aún no sabía era que este patrón estaba a punto de explotar. Que lo que había callado toda mi vida saldría como un volcán en una cena que marcaría el inicio de la fractura más grande que jamás había vivido con ellos. La invitación llegó disfrazada de gesto cariñoso, pero yo sabía que escondía dinamita. Mi mamá me llamó una tarde, con esa voz que usaba cuando quería que todo pareciera normal. Hija, ven a cenar el sábado. Haré tu platillo favorito. Tu papá ya compró la carne. Y vendrá Fernanda con Emilio. Acepté, aunque el simple pensamiento de esa mesa me provocaba un nudo en el estómago. Era inevitable, tenía que contarles lo de Madrid antes de que se enteraran por terceros. Y parte de mí todavía ingenuamente deseaba que reaccionaran con orgullo, con un abrazo sincero. El sábado llegué puntual a las 6, con una botella de vino en la mano. La casa de Tlalpan seguía igual, el olor a jazmín en el patio, las fotos familiares en la pared, y esa mezcla de hospitalidad y juicio flotando en el aire. Mi mamá servía la carne asada, mi papá estaba en la cabecera, y Fernanda con la mirada pegada al celular, como si todo lo demás fuera ruido de fondo. Emilio, a su lado, con esa sonrisa floja que siempre me parecía sospechosa. Durante un rato intentamos la farsa de normalidad, bromas de mi papá, comentarios sobre el tráfico, elogios forzados a la comida. Yo sonreía, pero sentía el corazón golpeando contra mis costillas. Sabía que tarde o temprano la bomba tenía que estallar. Y fue mi mamá quien la activó. Bueno, Alejandra, ¿qué es esa noticia que quieres compartirnos? Respiré hondo, como quien se prepara para zambullirse en agua helada. La empresa me ofreció un puesto en Madrid. Me voy por 2 años. Hubo un silencio breve, denso. Mi papá fue el primero en hablar. Eso suena maravilloso, hija. Estamos orgullosos de ti. Su sonrisa era genuina, pero al lado, Fernanda rodó los ojos como si acabara de anunciar que me iba a unir a un circo. Gracias, respondí con voz temblorosa. Pero hay algo más. Como no puedo dejar el departamento vacío,
planeo rentarlo mientras estoy fuera. El ambiente se congeló. Mis padres se miraron, y yo reconocí esa mirada, la que siempre precedía a una exigencia disfrazada de sugerencia. Mi mamá se inclinó hacia adelante. No necesitas rentárselo a extraños. Fernanda y Emilio podrían vivir ahí. Así sabes que tu lugar está en buenas manos. Sentí un golpe seco en el pecho. La audacia era tan grande que tardé en procesarla. Si quieren rentarlo, podría darles un descuento familiar, un 20% menos de lo que pensaba cobrar. El color subió al rostro de mi madre como si la hubiera insultado. ¿Estás hablando en serio? ¿Cobrarle renta a tu propia hermana? Fernanda levantó la vista del celular por primera vez en toda la noche. Eres increíble, Alejandra. De verdad, qué codiciosa eres. Algo dentro de mí se encendió. ¿Codiciosa? ¿Quién pagó tu universidad cuando ustedes no podían? ¿Quién presta dinero cada vez que lo necesitan? Mi papá intentó mediar. Eso es diferente, hija. Tú ganas más dinero. Puedes permitirte dejar que tu hermana viva ahí gratis. Fernanda golpeó la mesa con fuerza. Exacto. Tu depa está en la Roma, céntrico, bonito. ¿Y quieres dejarlo vacío en manos de cualquiera en lugar de ayudar a tu familia? Las palabras eran cuchillos. La indignación, el descaro, la expectativa de que mi esfuerzo debía convertirse en regalo. Me levanté despacio, con la voz firme aunque temblorosa. No estoy manejando una caridad. Tengo una hipoteca que pagar. El silencio fue total, pesado, hasta que mi mamá habló con frialdad quirúrgica. Creo que deberías irte. Me marché sin que nadie se levantara de la mesa, sin un adiós, sin un intento de reconciliación. Solo el eco de sus palabras repitiéndose en mi cabeza. Egoísta, codiciosa, mala hermana. Y mientras conducía de regreso a Coyoacán, con las manos temblando sobre el volante, lo entendí. Esa cena no era el final del conflicto. Era apenas el inicio de una guerra que cambiaría mi vida para siempre. La mesa se había convertido en un campo de batalla disfrazado de cena familiar. Lo que empezó con el aroma cálido de la carne asada terminó en un choque de miradas afiladas, voces elevadas y silencios que pesaban más que cualquier grito. Fernanda, con su celular aún en la mano, fue la primera en lanzarse de lleno. Eres una egoísta, Alejandra, siempre creyéndote mejor que los demás solo porque ganas un poco más. Sentí la sangre hervir, pero intenté mantener la calma. ¿Mejor? No, Fernanda. Solo trabajo más duro. Yo también tengo deudas, también me cuesta. ¿O crees que mi departamento cayó del cielo? Mi mamá intervino, con esa voz cargada de indignación que usaba cuando quería cerrar cualquier discusión. No puedo creer que quieras cobrarle renta a tu propia hermana. ¿De qué sirve que seas familia si no puedes apoyarla en algo tan sencillo? La palabra sencillo me atravesó como un cuchillo. Porque nada de lo que yo hacía era sencillo. Cada madrugada trabajando, cada sacrificio, cada peso ahorrado. ¿Y todo eso se reducía a un apoyo que debía regalar? ¿Sencillo? Respondí con un nudo en la garganta. Sencillo fue pagar la universidad de Fernanda, ¿verdad? Cuando ustedes dijeron que no podían y yo tuve que cubrir la diferencia. Sencillo fue prestarles dinero cada vez que se atoraron. Mi papá se acomodó en su silla, serio, con el tono solemne que pretendía sonar sabio. Eso es distinto, hija. ¿Distinto cómo? Lo interrumpí, por primera vez alzando la voz. ¿Distinto porque yo siempre debo cargar con todo y los demás nunca con nada? Fernanda soltó una carcajada amarga. Lo dices como si fueras una mártir. Nadie te obligó a ayudarme. Esa frase fue dinamita, porque si me habían obligado, aunque disfrazado de esperanza, de tú eres la fuerte. Y ahora me tiraba en cara mi propio sacrificio. ¿Sabes qué, Fernanda? Dije clavando mi mirada en ella. Si me obligaron, porque si no lo hacía, nadie lo iba a hacer. Y aún así, nunca fue suficiente para ti. La mesa se estremeció cuando Fernanda golpeó con la palma abierta, derramando un vaso de agua. Porque tú siempre creíste que todo era tuyo. El cariño de mis papás, el respeto de la familia, el dinero. Siempre lo acaparaste todo. Emilio, que hasta ese momento había estado callado, intervino con tono insolente. Ya, Alejandra, no exageres. Si Fernanda y yo nos mudamos a tu depa, no lo vamos a destrozar. Lo cuidaremos. Su sonrisa cínica me encendió aún más. ¿Cuidarlo? ¿Y quién paga la hipoteca mientras ustedes viven de a gratis? ¿Yo otra vez? El silencio que siguió fue brutal. Nadie me respondió. Ni una sola palabra de comprensión. Mi mamá solo bajó la voz, helada,
como una sentencia. Si de verdad piensas así, mejor vete. Me levanté con las manos temblando, recogí mi bolsa y caminé hasta la puerta. Nadie se movió. Nadie me detuvo. Nadie me abrazó. Solo el sonido seco de la puerta cerrándose detrás de mí, como un portazo simbólico a años de sacrificio ignorado. Y mientras manejaba hacia Coyoacán, con las luces rojas de los autos reflejándose en mis lágrimas, comprendí que esa noche había ocurrido algo irreversible. La familia que siempre me exigió lealtad había demostrado que su amor era condicional, que mientras les diera, yo era la buena hija. Pero en el momento en que me atreví a poner un límite, me convirtieron en enemiga. Y lo peor era que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, al llegar a la casa de Marina, me desplomé en el sillón como si mi cuerpo hubiera cargado toneladas de piedra. No pude ni quitarme los zapatos. Apenas logré balbucear un "ya no aguanto" antes de que ella me sirviera un vaso de agua y se sentara a mi lado, en silencio, esperando a que las palabras encontraran la salida. Me tomó varios minutos poder hablar. La garganta me ardía, los ojos todavía enrojecidos por las lágrimas contenidas en el coche. Cuando por fin lo hice, fue como abrir una presa. Cada reproche, cada mirada de desprecio, cada palabra en la cena salió disparada de mí con una mezcla de rabia y dolor. Marina escuchaba sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando, como si estuviera recogiendo mis pedazos uno por uno. Cuando terminé, ella suspiró, me miró con esa calma que siempre me hacía sentir a salvo y dijo: Ale, ellos no te ven. No ven a la mujer que se construyó sola, que luchó por tener lo suyo. Solo ven la hija que siempre resuelve. Y ahora que dijiste ya no, sienten que se les acabó el cajero automático disfrazado de hermana. Me quedé muda, porque en esas palabras estaba encapsulada toda la verdad que yo me negaba a pronunciar. Pero son mis papás, son mi hermana, dije en un susurro, como si aún buscara una excusa para justificar lo injustificable. Marina negó con la cabeza suavemente. Ser familia no da derecho a pisotearte. La sangre no es un pase libre para la manipulación. ¿Sabes qué es lo más valioso que tienes? Tu paz. Y eso no se negocia, aunque duela. Sentí que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no de rabia, sino de alivio. Nadie, en todos mis años, me había dado permiso de pensar primero en mí. Nadie me había dicho que estaba bien poner un límite, que no era pecado, que no me convertía en mala hija. Marina se levantó, preparó 2 tazas de té de manzanilla y volvió con una sonrisa ligera. Te voy a decir algo que me dijo mi abuela una vez: si quieres volar, no puedes cargar la casa a cuestas. Ale, Madrid es tu vuelo. Y si lo dejas pasar por miedo, te vas a arrepentir toda la vida. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, mirando el techo pintado de turquesa y repitiendo en mi mente esas palabras como un mantra: no puedo cargar la casa a cuestas. Por primera vez, la idea de poner un límite a mi familia no se sentía como traición, sino como liberación. Y en ese silencio nocturno, rodeada del aroma a bugambilias que entraba por la ventana, entendí algo que cambiaría el rumbo de todo. No podía salvarlo sin perderme a mí. Y ya no estaba dispuesta a desaparecer para sostener a los demás. El teléfono empezó a sonar apenas 2 días después de la cena. Era mi mamá. No contesté. Minutos después, un mensaje de WhatsApp. Hija, no podemos creer lo que hiciste. Tu papá está muy triste. Por favor, recapacita. Tu hermana necesita tu ayuda. Me ardió en el pecho. La culpa siempre llegaba disfrazada de tristeza ajena. Pero respiré hondo y lo dejé en visto. Las horas siguientes se llenaron de intentos cada vez más desesperados. Fernanda me escribió con frialdad calculada: ¿de verdad vas a dejar que unos extraños vivan en el depa donde crecimos? ¡Qué poca sangre tienes! Y luego Emilio, con su tono cínico de siempre: oye, Ale, piénsalo bien. Si nos dejas el depa, lo cuidamos como si fuera nuestro. No te costaría nada. Y si necesitas, yo hasta me hago cargo de algunas cuentas. Reí con amargura. Algunas cuentas, como si mi hipoteca pudiera pagarse con promesas vacías. La semana se volvió una campaña de asedio emocional. Mi mamá llamaba cada mañana. Mi papá enviaba audios nocturnos llenos de silencios pesados y frases como "la familia está por encima de todo". Fernanda compartía indirectas en redes, frases sobre hermanas egoístas, fotos de cenas felices donde yo nunca estaba invitada. El golpe más bajo llegó un jueves, cuando recibí una llamada de mi tía Rosa. Alejandra, tu mamá me contó lo del departamento. No puedes ser tan dura. Acuérdate de todo lo que hicieron por ti de niña. ¿Ahora les vas a pagar con desprecio?
Sentí un nudo en la garganta. Era la vieja estrategia, arrastrar a otros a la conversación, ponerme como villana frente a la familia extendida. Y ahí estaba yo, defendiéndome en un campo minado donde cada palabra podía volverse en mi contra. Esa noche, agotada, fui de nuevo a ver a Marina. Le mostré los mensajes, los audios, las llamadas perdidas. Ella los revisó con paciencia y luego me miró directo a los ojos. Esto no son intentos de acercamiento, Ale. Son intentos de control. Te están presionando porque saben que siempre has cedido. Pero cada vez que dices no, te acercas más a tu libertad. Me quedé callada. Dentro de mí luchaban dos fuerzas, el amor culposo por mi familia y la necesidad ardiente de proteger mi futuro. Madrid no era solo un trabajo, era mi vida nueva. Pero ellos parecían dispuestos a cualquier cosa con tal de retenerme, como si yo fuera una propiedad compartida. Ese día comprendí que los siguientes pasos no serían fáciles, porque los últimos intentos de manipulación familiar nunca son los últimos de verdad. Siempre viene uno más, y otro, hasta que alguien se atreve a romper la cadena. Y esta vez, esa alguien tenía que ser yo. El día de la decisión llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que marcan un antes y un después. Era un martes cualquiera, el cielo sobre la Ciudad de México teñido de gris, el tráfico rugiendo con impaciencia, y yo, frente a la pantalla de mi laptop, con el contrato de Madrid abierto y el cursor parpadeando en la casilla que pedía mi firma digital. Tenía el corazón golpeando en el pecho como tambor de guerra. Cada llamada perdida de mis padres, cada mensaje de reproche de Fernanda, cada palabra de Marina resonaba en mi mente. Y, por un instante, dudé. Dudé porque todavía había en mí esa niña que buscaba aprobación, que soñaba con escuchar un "estamos orgullosos de ti" sin condiciones. Pero entonces me levanté, fui a la ventana y miré la ciudad extendiéndose ante mí, los murales deslavados de Coyoacán, el olor a café recién hecho de la esquina, el grito lejano de un vendedor de tamales. Era mi México, el lugar que me había formado, que me había dado raíces, pero también el mismo lugar donde había aprendido a cargar culpas que no me correspondían. Respiré profundo y volví al escritorio. No más cadenas. No más manipulación disfrazada de amor. Mi vida no podía seguir siendo moneda de cambio. Con un clic, estampé mi firma. El silencio posterior fue extraño, casi solemne. Como si el mundo se detuviera unos segundos para reconocer la magnitud de lo que acababa de hacer. Una mezcla de miedo y libertad me recorrió entera, miedo por lo que vendría, pero libertad porque, por primera vez, elegía pensando en mí. Minutos después, sonó el celular. Era Fernanda. Lo dejé vibrar sobre la mesa. Luego, un audio de mi mamá. No hagas nada de lo que te arrepientas. La familia siempre será primero. Lo escuché con el corazón encogido, pero no respondí. Porque esta vez entendí que la familia primero significaba tú al último. Y yo ya no estaba dispuesta a ocupar ese lugar. Esa noche, fui a casa de Marina con una botella de vino. Cuando le conté que había firmado, me abrazó con fuerza. Ahora sí, Ale, ya no hay marcha atrás. Es tu vida, y nadie te la puede arrebatar. Brindamos entre risas nerviosas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro me pertenecía. Claro, sabía que la guerra familiar no terminaría ahí. Sabía que habría represalias, silencios, acusaciones. Pero también sabía que ya nada de eso podía detenerme. Había dado el paso irrevocable. Y con él, me había elegido a mí misma. El precio del adiós no se paga en dinero ni en objetos materiales. Se paga en miradas quebradas, en silencios interminables, en abrazos que nunca llegan. El día que hice las maletas para Madrid, la casa de mis padres era un cementerio de recuerdos. Entré a mi cuarto de la infancia para recoger unas fotos y encontré la cama impecablemente tendida, como si nunca hubiera dormido allí. En el buró quedaba un rosario que mi mamá había dejado a propósito, un recordatorio silencioso de la fe que, según ella, yo estaba traicionando. Mi papá me acompañó hasta la puerta, pero sin palabras. Solo ese gesto rígido, como de quien entrega algo que ya no le pertenece. Fernanda, en cambio, ni siquiera apareció. Y esa ausencia dolía más que cualquier insulto. Era la confirmación de que me había borrado de su vida. Esa noche, antes del vuelo, me senté en la terraza del departamento de Coyoacán, y miré las luces parpadear sobre la ciudad. Cada rincón me hablaba. El puesto de tacos donde reíamos de adolescentes, la plaza llena de artesanos, los domingos de helado en familia. Todo se mezclaba con un nudo en el estómago, amor y dolor,
nostalgia y rabia. Sabía que, al partir, no solo me alejaba de México, me alejaba de un rol que había cargado durante años, el de la hija que todo lo sostiene. Y renunciar a ese papel significaba aceptar que mi familia podía verme como la villana. El precio del adiós era ese, perder la ilusión de pertenecer incondicionalmente. Entender que había amores que solo existían mientras yo me sacrificaba. En el aeropuerto, mientras esperaba el embarque, recibí un último mensaje de mi mamá. Que Dios te bendiga, hija. Aunque no estés con nosotros, siempre serás nuestra. Lloré, no porque creyera esas palabras, sino porque sabía que escondían un subtexto. Siempre serás nuestra, si vuelves, si cedes, si olvidas. Y yo ya no podía aceptar esas condiciones. Cuando el avión despegó y vi las luces de la ciudad hacerse diminutas, sentí un desgarro en el pecho. Pero, al mismo tiempo, una ligereza desconocida. Como si, al dejar atrás lo que dolía, me permitiera por fin respirar. El precio del adiós era alto, sí, pero la libertad que venía con él valía cada lágrima. Madrid me recibió con un frío que atravesaba los huesos, pero también con una luz dorada que se derramaba sobre las calles empedradas como un abrazo silencioso. Desde el taxi que me llevaba al pequeño departamento en Lavapiés, observaba los balcones de hierro forjado, los cafés con mesas en la acera, los músicos callejeros que improvisaban melodías que parecían darle ritmo a mi llegada. Era extraño, mientras más me alejaba de México, más sentía que estaba llegando a mí misma. Como si las capas de culpa y obligación se hubieran quedado atrás, junto con las montañas y volcanes que vi perderse desde el avión. El primer día en la oficina fue un torbellino. Gente de todas partes del mundo, un ambiente vibrante, proyectos que me desafiaban y me hacían sentir viva. Nadie me conocía como la hija que resuelve o la hermana que paga. Aquí era simplemente Alejandra Ramírez, estratega. Y esa simplicidad era liberadora. Por las noches, exploraba la ciudad como quien reencuentra el sentido de caminar. Me perdía en el bullicio de la Puerta del Sol, probaba churros con chocolate en San Ginés, escuchaba conversaciones en bares donde las voces se mezclaban con copas de vino tinto. Y, poco a poco, el dolor del adiós empezaba a transformarse en gratitud, por lo vivido, por lo dejado atrás, por lo que estaba construyendo. Marina me llamaba casi todos los días, y en cada llamada me repetía: ¿Lo ves, Ale? Estás renaciendo. Y tenía razón. Me descubrí sonriendo sola en el metro, riendo con mis nuevos compañeros de trabajo, sintiéndome ligera al despertar. Había heridas, sí, pero ahora dolían menos. Porque cada paso que daba por esas calles madrileñas era una declaración: mi vida es mía. Madrid no era solo un destino laboral. Era mi renacer. El lugar donde, por fin, la niña obediente había cedido paso a la mujer libre. Las calles de Madrid ya eran casi un mapa íntimo en mi memoria. Sabía dónde servían el mejor vino por copa, en qué esquina el violinista callejero tocaba siempre Volver, en qué estación de metro el aire olía a pan recién horneado. Y, sin embargo, en medio de esa vida que empezaba a florecer, el eco del pasado no dejaba de perseguirme. A veces llegaba disfrazado de sueños. Despertaba empapada en sudor, después de soñar que estaba otra vez en la mesa de mis padres, con Fernanda mirándome con reproche y mi papá lanzando ese silencio que pesaba más que cualquier grito. Abría los ojos y me encontraba en mi pequeño piso de lavapiés, las sábanas revueltas, la ciudad respirando tranquila al otro lado de la ventana, pero el corazón latiendo como si todavía estuviera atrapada en México. Otras veces el pasado se infiltraba en la rutina más simple. Caminaba por la Gran Vía y, de pronto, veía a una familia mexicana discutiendo entre risas, y sentía un golpe en el estómago. ¿Por qué yo no podía tener eso? ¿Por qué en mi casa el amor venía siempre con condiciones? Los mensajes esporádicos de mi mamá eran otro recordatorio constante. Nunca un ¿cómo estás?, sino frases veladas. Tu papá sigue muy callado. Tu hermana no entiende cómo pudiste irte así. Nos haces falta, hija. Cada palabra era una cuerda invisible intentando arrastrarme de vuelta, recordándome que, aunque había volado, las cadenas emocionales no se cortaban tan fácil. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza de Malasaña, recibí una llamada inesperada de Fernanda. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz, fría como siempre, cruzó el océano en segundos. Solo quería decirte que no vuelvas a buscarme. Para mí ya no eres parte de esta familia. El silencio posterior me atravesó como un cuchillo. Quise responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta.
Colgué con la mano temblando y, por primera vez desde que llegué a Madrid, me sentí realmente huérfana. Ese fue el eco más doloroso, descubrir que, en su juego de castigos, mi familia era capaz de renunciar a mí. Y aún así, en medio de las lágrimas, algo dentro de mí susurraba, prefiero su rechazo a perderme otra vez en su control. Madrid me había dado una nueva vida, pero el eco del pasado seguía siendo la sombra contra la que tenía que luchar cada día. Y entendí que sanar no era olvidar, era aprender a vivir con esas voces, sin dejar que dictaran mi destino. En Madrid, el vacío que había dejado mi familia empezó a llenarse con rostros nuevos, risas inesperadas y una sensación de pertenencia que jamás había sentido en casa. Era como si la vida me recompensara por cada herida con encuentros que parecían diseñados para recordarme que nadie camina solo para siempre. El primero fue Clara, mi vecina del piso de arriba. Una mujer sevillana de cabello rizado y risa contagiosa que me golpeó la puerta el segundo día porque había olvidado apagar la lavadora y el agua goteaba hasta su techo. Lo que empezó con un reclamo terminó en una copa de vino compartida en su sala, entre plantas enormes y discos de flamenco. Desde entonces, Clara se convirtió en mi refugio, en la hermana que no me juzgaba, en la voz que me repetía: «Tía, la familia también se elige». En el trabajo, poco a poco, comencé a abrirme. Jordi, con su humor catalán que desarmaba cualquier tensión, y a Isa, marroquí con una ternura que recordaba al calor de una abuela. Ellos me adoptaron sin preguntar demasiado por mi pasado, como si entendieran que a veces la mejor forma de acompañar es no exigir confesiones. Con ellos, los almuerzos se volvieron carcajadas y las tardes de oficina, menos pesadas. Pero el lazo más inesperado nació una tarde en el Retiro. Estaba sentada leyendo junto al lago cuando un perro enorme, un mestizo de ojos dorados, se me lanzó encima derribando mi café. Tras él, llegó Diego, su dueño, pidiendo disculpas entre risas nerviosas. Lo que empezó con un intercambio torpe se transformó en caminatas semanales por el parque, charlas interminables en cafés escondidos y la dulzura de descubrir que alguien podía mirarme sin exigir nada a cambio. Aquella nueva familia no tenía mi sangre ni compartía mis heridas, pero me regalaba algo que siempre había anhelado: aceptación. Con ellos, no necesitaba ser la hija ejemplar ni la hermana proveedora. Podía ser simplemente Alejandra, con mis contradicciones, mis miedos y mis ganas de vivir. Cada vez que nos reuníamos, ya fuera en la cocina de Clara improvisando tapas, o en un bar pequeño de Lavapiés escuchando música en vivo, sentía que mi corazón aprendía a latir sin cadenas. La soledad seguía ahí, de vez en cuando golpeando fuerte, pero ahora estaba amortiguada por abrazos, risas y complicidad. Comprendí entonces algo que cambió mi forma de mirar el pasado. La familia que perdí había abierto espacio para la familia que estaba encontrando. Y, aunque el eco del dolor seguía presente, Madrid me estaba enseñando que el amor, cuando es libre, también puede reconstruir lo que parecía roto para siempre. El reencuentro llegó como suelen llegar los terremotos, sin previo aviso, rompiendo el suelo bajo mis pies. Era una tarde de primavera en Madrid, la gran vía llena de turistas, músicos callejeros y ese rumor constante que parece el pulso de la ciudad. Yo salía de una librería con un par de novelas en la mano cuando escuché una voz que me heló la sangre. «¿Alejandra?». Me giré despacio, como si temiera que el eco de mi pasado se hubiera materializado. Y allí estaba, Fernanda, de pie, frente a mí, con el mismo gesto altivo de siempre, pero con una mirada que escondía algo más: cansancio, grietas, un dolor que antes no había querido mostrar. El corazón me golpeó el pecho. Por un segundo, quise correr, pero sus ojos me sujetaron. Caminó hacia mí, y en cada paso parecía arrastrar kilómetros de distancia y años de silencios. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz más frágil de lo que hubiera querido. «Vine a un congreso, pero en realidad vine a buscarte». El silencio se extendió entre nosotras, mientras la ciudad seguía su curso como si nada. Recordé sus palabras heladas al teléfono, esa sentencia de que yo ya no era parte de la familia. Y, sin embargo, ahí estaba, a miles de kilómetros, cruzando océanos para encontrarme. Nos sentamos en una cafetería cercana. El café humeaba entre nosotras, pero ninguna lo probaba. Finalmente, Fernanda habló. «Te juzgué porque no soportaba que fueras tan valiente. Porque mientras tú te fuiste, yo me quedé atrapada, y me dio rabia». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez vi en ella no a la hermana dura, sino a la mujer cansada. Sentí que algo en mi interior se quebraba y, al mismo tiempo, se recomponía.
Yo solo quería vivir, le dije. Y siempre quise que tú también lo hicieras. Hubo un silencio largo, denso, y luego un gesto mínimo. Fernanda estiró la mano y la puso sobre la mía. No era un perdón completo, ni una reconciliación total. Pero era un puente, un inicio. Aquella tarde entendí que la vida no se trata de cortar lazos para siempre, sino de aprender a tejerlos de otra forma. No volví a ser la hija obediente ni la hermana salvadora. Pero en ese reencuentro inesperado, encontré una verdad luminosa: el pasado no siempre regresa para encadenarnos. A veces vuelve para mostrarnos cuánto hemos crecido. Madrid seguía siendo mi renacer, pero en ese instante descubrí algo más. Podía cargar mis raíces sin dejar que me hundieran. Podía abrazar mi historia sin perder mi libertad. El último sorbo de café supo a despedida y a comienzo. Miré a Fernanda a los ojos y sonreí. No éramos las mismas. Y, quizás por eso mismo, todavía había esperanza.